Vamos a empezar la palabra de Dios, amén. Entonces, bueno, la enseñanza de hoy tiene por nombre la verdadera batalla espiritual, amén. La verdadera batalla espiritual. Y esta palabra nace, digámoslo así, de esta manera, surge debido a que muchas veces me he dado cuenta de que nos hemos visto peleando batallas innecesarias, digámoslo así. Muchas veces estamos peleando batallas que tal vez no nos corresponden o que el Señor no nos ha llamado a hacer. Batallas, por ejemplo, de estar todo el tiempo, la necesidad de tener, no sé, tal vez más cosas. Batallas por querer tener más títulos. Batallas por intentar tener más poder, no sé, por tener más reconocimiento en más cosas. Esas batallas ahí que sin darnos cuenta lo que hace es que nos están desgastando y, y no son batallas que el Señor nos esté llamando a defender o a hacer. Y por eso, mientras estamos haciendo todas esas batallas, mientras estamos batallando con todo eso, estamos perdiendo una de las batallas más importantes y es la batalla por nuestras mentes. Le recuerdo que ahora nosotros en Cristo Jesús, nosotros ya no peleamos con el enemigo, nosotros ahora vamos desde una posición de victoria. Es decir, nosotros avanzamos desde una posición de victoria. No es como que estemos parejos contra el enemigo, no, para nada. El enemigo está derrotado. Nosotros avanzamos en el reino de Dios, pero desde la posición de victoria. Y la palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios, resistir al enemigo y Él huirá de vosotros. O sea, nosotros lo que hacemos es resistir, pero vamos avanzando. Por eso la palabra de Dios dice, vamos de victoria en victoria, tras victoria vamos avanzando, amén. Y vamos avanzando, ¿cómo? Llevando la palabra de Dios. Porque usted y yo somos embajadores del reino de Dios. Somos ministros del evangelio del reino de los cielos. Y tenemos la responsabilidad de traer las buenas nuevas de salvación a esta tierra. Y vamos a hablar ahorita un poco sobre todo este tema de las buenas nuevas, de lo que viene de parte del reino de Dios, qué es lo que el reino de Dios trae a esta tierra. Y vamos a estar viéndolo, pero como les decía, el objetivo inicial con esta enseñanza es que usted pueda, como les decía, ser guardián de la mente de esta generación. Ese es el objetivo con esta palabra. Y para ello me gustaría que por un momento se llevara las manos a la cabeza, aquí, y decirte que eso que tienes en la cabeza no es solamente materia gris, no solo es la cabeza nomás, ahí hay algo más diferente. Resulta que en la cabeza hay dos cosas, está el cerebro y está la mente, ¿cierto? Dos cosas. Aunque pareciera que fueran iguales, en realidad no lo son. Cada una es diferente, una tiene sus diferencias. El cerebro, por decirlo así, el cerebro es un ser material. ¿Qué quiere decir? Es tocable, es palpable, ¿cierto? Usted se puede tocar ahí su cerebro, ¿cierto? Pero la mente es un ser inmaterial, es decir, es un ser espiritual. Es algo que nosotros no podemos tocar. Y hay algo es que en el momento en el que usted nació en esta tierra, Dios a usted le ha dado uno de los procesadores más potentes que el ser humano pudo haber visto o que podemos tener. Eso lo recibimos gracias a Dios por gracia, porque nuestro Dios es bueno, pero nuestro cerebro definitivamente es capaz de hacer cosas tan increíbles. O sea, de verdad, el cerebro tiene esa capacidad, ese procesamiento de hacer tantas cosas que a veces incluso la misma ciencia se desafía todavía a no poderlo comprender, porque es que es mucho el potencial que tiene nuestro cerebro. Pero entonces la pregunta aquí es, si todos nosotros tenemos el mismo cerebro, ¿cierto? ¿Por qué la vida de unos vive una vida de tristezas, unas vidas de angustias, mientras que otras vidas son vidas bendecidas, son vidas prosperadas? Si todos tenemos el mismo procesador, ¿por qué hay algunas personas que, digamos, tienen diferentes mentalidades? Y es que digámoslo así, y es que
aunque todos tenemos el mismo procesador, no todos tenemos, digámoslo así, instalado el mismo sistema de pensamientos. ¿Y qué pasa con esto? Resulta que la mente, por sí sola, digamos que tiene esa capacidad de poder, digámoslo así, o sea, voy a poner de esta manera. A nosotros nos ha sido dada una tarea aquí en esta tierra, ¿cierto? Dice que es ir a compartir el mensaje de Dios, a llevar las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Y muchas veces, no sé, pensamos que a veces nos falta poder para poder hacer esas cosas, no sé, digo yo. Pero pasa algo con esto, y es que a nosotros no nos falta poder para poder ir a llevar el evangelio. Porque si recuerda, ahí en Hechos capítulo 1 dice que nosotros hemos recibido poder del cielo. Desde el día en que nosotros creímos, nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Y definitivamente decir que nos falta poder, no. Para poder llevar el evangelio no sería capaz. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ese poder, sin una mente renovada, ¿qué va a pasar? Va a ser potencial desperdiciado, va a ser un poder que no se va a poder utilizar de la manera correcta. Por eso, si usted y yo somos discípulos de Dios, no nos queda otra tarea más que renovar nuestra mente. Porque el hecho de que nosotros renovemos nuestra mente va a determinar qué tanto nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, dependiendo de qué tanto renueva su mente. Porque es así, y de hecho podemos darnos cuenta que incluso, digámoslo así, el enemigo conoce el potencial que nosotros tenemos. El enemigo sabe que nuestra mente es poderosa cuando está de acuerdo con Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Así como, digámoslo así, así como está este celular, digámoslo así, esto, así por encima, no sé si algo que recuerdo de cuando estoy en el colegio es que el material, digamos, lo que se puede ver es conocido como el hardware, ¿cierto? Mientras que todo lo que son los sistemas operativos son conocidos como ¿qué? Como el software, ¿sí? Entonces, asimismo, como existen estas dos cosas, también pasa algo, y es que el enemigo sabe que hay una capacidad y hay una potencial en esto. ¿Qué va a hacer él? Él va a intentar introducir un virus. ¿Y qué son los virus? Pueden ser pequeños pensamientos, que ya los vamos a profundizar un poco más allá. Porque al enemigo, lo voy a decir así, el enemigo no necesita mandarte 1000 demonios para poderte detener, con tal de que él logre infiltrar un pequeño pensamiento, una pequeña mentira que no sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y mire que hoy en día me he dado cuenta de que uno de los virus que el enemigo más utiliza son las mentiras que parecen verdad. Y eso es peligroso, en serio, porque, como les digo, o sea, el enemigo no necesita mandarte tantas cantidades de esto con tal de que él logre introducirte un pensamiento. Por eso el Señor nos dice, más adelante lo vamos a ver, y Él dice que nosotros debemos, ¿qué? Velar. Dice, ojo con darle lugar al enemigo. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Quiera, acompáñeme ahí. Está en Mateo capítulo 16. Y vamos a ver, Mateo, me encanta, que es buenísimo ese pasaje, porque vamos a encontrar mucho sobre este tema de la mente, y creo que ahí Jesús se tomó esa tarea de dar la mejor clase sobre este tema. Así que vamos a analizarla profundamente, y es Mateo capítulo 16, versículo 5. Amén. Cuando estén ahí, dicen amén y lo comienzo a leer. Amén, amén. Bueno. Entonces, dice la palabra de Dios, tiene por nombre la levadura de los fariseos. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Yo les pregunto, ¿cuántos alguna vez se han olvidado de traer pan? Que levanten la mano. Pero Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice
porque no hemos traído pan. Y entendiéndolo, ojo a esto, estaba apuntando a la mente, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que se guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, ¿qué dice? Entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Versículo 13, ahí dice la confesión de Pedro. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: bueno, ¿quién dicen los hombres que es el hijo el hijo del hombre? Ellos dijeron: pues unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: bueno, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Versículo 21 ahí dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿quién? Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Tremendo pasaje. Vamos a verlo poco a poco porque hay mucho en estudiar en este pasaje. Mire, Jesús empieza esta enseñanza diciéndonos algo súper importante. ¿Qué dice? Guardaos de las levaduras. Y más adelante lo explica. Dice que son esas, ¿qué? Esas doctrinas. Doctrinas. Una palabra hoy en día, podríamos decirlo más moderna, podrían ser llamadas las famosas ideologías. O modernamente hablando de las doctrinas. ¿Y qué son las doctrinas? Maneras de pensar, sistemas de pensamiento que sin darnos cuenta terminan se terminan introduciendo a nuestra mente y sin darnos cuenta pueden estar dañando toda la masa, pueden estar dañando toda nuestra mente. Por eso es lo que dice acá, por lo que te domina, no se trata muchas veces de lo que sientes, sino de lo que crees. Es decir, no se trata que nosotros, lo que nosotros nos domina, no muchas veces se trata de lo que nosotros sintamos, sino que se trata de lo que nosotros creamos. Y que el creer está muy relacionado con nuestra mente. O sea, todo lo que nosotros tengamos de acuerdo, lo que nosotros permitamos a que nuestra mente entre, va a hacer que nosotros nos domine. Y lo voy a decir así, porque quien logra controlar una mente, quien logra introducir su sistema de pensamientos, logra controlar una vida. Y es así. Y a lo que voy con esto es que vemos que en este pasaje vemos adelante que Pedro tuvo 2 momentos específicos en esta historia, ¿cierto? Perdón, es que tengo un tema con las cordales y estoy... Pero Pedro tiene 2 momentos en este capítulo, ¿sí?
dos momentos que explican muy bien este tema de los acuerdos, porque vemos que la primera parte, el primer momento que que Pedro tuvo, dice, ¿qué le dice Jesús? Dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Es decir, eso fue un pensamiento que estaba, ¿qué? De acuerdo a los pensamientos de Dios, estaba de acuerdo con la palabra de Dios, estaba de acuerdo con el reino de Dios. Porque cuando tu mente está alineada a la palabra de Dios, también está de acuerdo con el reino de Dios. Y en ese momento Pedro estuvo alineado. Pero vemos que más adelante, en otro momento, dice que Pedro, de hecho 2 líneas después, vemos que Jesús le dice a Pedro, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y de hecho vemos que reprende, ¿cierto? Como que dice, apártate de mí, Satanás. Y vea esto está interesante, porque ahí ¿qué pasa? Ahí Jesús no estaba reprendiendo a Pedro. Él estaba ¿qué? Reprendiendo el sistema de pensamientos que Pedro estaba dejando entrar a su mente. Estaba reprendiendo ese acuerdo mental que estaba permitiendo entrar a la mente de Pedro. Por eso él lo reprende en ese momento. Es decir, aquí Pedro recibe otro tipo de revelación, una revelación que no es de Dios. Y esto nos muestra algo, y es que tanto el reino de Dios como el reino de las tinieblas están interesados en poder tener tu mente. O sea, tanto uno como el otro reino están interesados en poder tener posesión de tu mente. Por eso, aquí entra el núcleo del mensaje, y es que la verdadera guerra espiritual no se trata de decirle al enemigo fuera o echar cosas por allá, echar agua bendita en esas cosas. No, la verdadera guerra espiritual se libra, digámoslo así, en el campo de batalla que es tu mente. O sea, por eso es tan importante tu mente, porque como les digo, quien logra dominar tu mente, logra gobernar tu vida. Por eso es muy importante y el Señor insiste tanto en eso, más adelante vamos a ver, Él insiste tanto, dice, renueven su mente, renueven su manera. Él dice, arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es tremendo, miren. Ahora, y de hecho Jesús dice algo muy chévere, miren. Jesús dice algo en un versículo, dice que si me amáis, ¿qué hice? Guardad mis mandamientos. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que si usted ama a Jesús, obedézcale. O sea, muchas veces pensamos que nuestro amor hacia Jesús se trata de decirle, Señor, yo te amo, Señor, eres todo para mí, decirle de boca solamente, de labios. De hecho, así lo dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Por eso Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, es decir, obedézcanme. Es lo que Él dice. Porque, ¿qué pasa con esto? Muchas veces, sin darnos cuenta, como que tenemos nuestra mente compartimentada, lo voy a decir así. Es decir, tenemos un espacio para Dios. Voy a ponerlo de esta manera. Es como si tuviéramos a Dios en un espacio que le llamaremos, no sé, la religión. Un espacio en nuestra mente que se llame la religión. Que digamos, ahí está Dios. Dios todo bien hasta ahí. Que Dios bien ahí. Mucha gente dice, no, yo, la virgencita, ahí, todo bien. O a veces cambian la virgencita por el pastorcito, no, mi pastorcito, ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Lo que estamos haciendo es que estamos dejando una parte para Dios, mientras que las otras partes de nuestra mente, las áreas de nuestra mente, las estamos ocupando nosotros, ¿sí? O sea, no le estamos dejando que Dios tome todo el control. Por eso Él dice, algo que dice que amarme con toda tu mente, con todo tu corazón. O sea, Él quiere que nosotros le obedezcamos completo, o sea, una rendición total de nosotros. ¿Y qué quiere decir con esto? Que Él quiere que nosotros no solamente le entreguemos nuestra área, digamos así, de religiosidad, sino que también le entreguemos nuestras familias, que nosotros también le entreguemos nuestras economías al Señor, que nosotros le entreguemos a Dios nuestra manera de incluso, lo voy a decir así ya que estamos cerca, incluso en la manera en que usted vote un partido político. Ahí quiere el Señor que usted también lo esté honrando. Por eso, como cristianos, le voy a decir algo. Siempre que usted vaya a tomar una decisión, pregúntese, ¿cómo yo puedo honrar a Dios? ¿Cómo esto está agradando a Dios?
En la manera en que yo esté haciendo eso, en lo que yo estoy haciendo, en la manera en que yo administre mis finanzas, cómo yo estoy honrando a Dios, en la manera en que yo me estoy relacionando con mi familia, cómo yo estoy honrando a Dios. Pregúntese eso todo el tiempo, de verdad. Y es muy bueno, porque si tu mente no está rendida a la voluntad de Dios, tu vida tampoco lo va a estar. Y debemos estar rendida nuestra mente a la voluntad de Dios. Ahora, pasa algo interesante aquí con esto y es que el acuerdo mental que tú dispongas en tu mente va a determinar qué tipo de atmósfera vas a liberar. Y aquí voy a algo, y esto es muy interesante porque tanto el reino de las tinieblas como el reino de Dios se van a extender en esta tierra en la medida en que alguno de estos reinos tenga un acuerdo mental con los seres humanos. O sea, yo diría que, digamos, el reino de las tinieblas por sí solo no es que se pueda extender mucho. Por eso los reinos necesitan de estar de acuerdo con quiénes, con los gobernantes. Por ejemplo, los padres de un país, que sería el presidente, de todas esas personas, y dependiendo del acuerdo que tengan los gobernantes de un lugar, va a determinar qué tipo de atmósferas se van a mover sobre ese lugar. Y si vemos esto, ya, dice, si uno está de acuerdo con Dios, ¿qué va a pasar? Mire, cuando uno está de acuerdo con Dios, dice que el reino de Dios va a establecerse, va a liberar la atmósfera del reino de Dios. ¿Y qué trae el reino de Dios? El reino de Dios trae paz, justicia, trae milagros, trae sanidad. El reino de Dios trae eso. De hecho, la palabra de Dios dice en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, o sea, tu mente, en ti persevera. O sea, del Señor viene la paz, del Señor viene la tranquilidad, del Señor viene las alegrías, del Señor. Dice así, si en todo lo que piensas que sea bueno, en eso pensad. O sea, todo lo bueno viene de Dios. Y eso es lo que va a liberar cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios. Va a liberar ese tipo de atmósferas. Pero cuando estamos de acuerdo con el enemigo, ¿qué va a pasar? Dice que en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. O sea, solo va a haber muerte. Van a haber pensamientos de tristeza, van a haber pensamientos de depresión, de ansiedad, todas esas cosas cuando está de acuerdo o cuando estamos permitiendo tener acuerdos con el reino de las tinieblas. Y él dice ahí, para robar, matar, destruir, pero dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Y es así de sencillo. Dependiendo del acuerdo mental que nosotros tengamos, va a determinar esa atmósfera. Hay un ejemplo que me gustaría ver, por ejemplo, yo no sé si usted alguna vez ha visto algún video en YouTube de cómo es la India. ¿Usted alguna vez ha visto cómo es la India? Eso es un lugar terrible, o sea, es escandaloso, es una cosa terrible. Me da risa que en Navidad la gente estaba preguntando, en Navidad se estaba preguntando a la gente, oiga, ¿de dónde vienen las galletas? La India. Uy, qué cosas. Porque en serio, o sea, la India es un lugar terrible. ¿Por qué? Y nos preguntamos, ¿qué gobierna en la India? Yo me puse a ver eso y es que resulta que en la India gobierna un sistema de castas, gobierna sistemas de brujería, pero a un nivel escandalosos. O sea, allá la gente, ¿qué piensa? La gente allá piensa que ellos necesitan esforzarse, porque igual pues van a reencarnar en unas cosas ahí todas raras. O sea, una cosa terrible, un sistema de pensamientos terrible. Y yo me pregunto, ¿será que la India es pobre económicamente, o sea, hablando de recursos naturales? No, la India es, pongámoslo así, es una potencia, dicen ahí, la potencia pobre, porque es que es en serio, de la India vienen las mejores telas. La India, naturalmente, si hablamos de recursos, la India tiene mucho por dar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente vive en pobreza? ¿Por qué eso? Por el acuerdo mental del sistema de gobierno que los tiene gobernados. ¿Y qué está liberando? Pues ese tipo de atmósferas. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, un país como Suiza, un país tremendamente bendecido, de verdad, o sea, allá donde la gente guarda el dinero, ¿no? Una cosa tremenda la Suiza. Y yo me pregunto, ¿y en Suiza, si nos ponemos a hablar de recursos naturales, qué tienen allá? ¿Cabras? Solamente eso es lo que uno ve por ahí a veces en los videos, cabras y eso. Pero
Pero, y entonces esto lleva a una pregunta, y es que muchas veces pensamos que la situación en la que nos encontramos, o sea, en la posición que nosotros nos encontramos hoy en día, se trata por la situación a nuestro alrededor. Pero démonos cuenta de que no es así. Porque, como les digo, en la India, que es un lugar que tiene muchos recursos, vive pobre. Mientras que en Suiza, que es un lugar que tiene menos recursos, reina ¿qué? La prosperidad, reina lo de esto. ¿Y saben por qué reina eso? Porque en Suiza se gobierna algo que es un sistema de pensamientos, un sistema de gobierno basado en los principios de la Reforma. Quiere decir, y que, digámoslo así, los principios de la Reforma no son más que los principios bíblicos. Por eso que hace que se va a liberar una atmósfera sobre esas. ¿Sí es la diferencia? O sea, muy importante el tema de qué tipo de acuerdos están teniendo los gobernantes. Por eso, de verdad, nosotros oramos, y le digo así también, tenemos la responsabilidad de que nuestro país gobierne un sistema de pensamientos basado en la palabra de Dios, basado en los principios bíblicos, porque de verdad es lo único que puede traer, ahí sí como dicen, la paz a Colombia, puede traer la prosperidad a Colombia, porque de verdad es así. Por eso oramos, y también pídale mucho discernimiento a Dios este próximo, ahorita en marzo, para poder votar la persona que Dios le guíe. El paso una vez mandó algo muy chévere que por ahí lo estuve viendo, que era como decía que cómo elegir un candidato conforme, o sea, al adecuado, y es que tenga temor a Dios, que dé la oportunidad de libertad de culto y todo esto. Pero es importante, de verdad, es muy importante que nosotros, incluso así sea, no sea que la iglesia no esté en temas políticos. Usted y yo tenemos la responsabilidad como personas y como, digamos así, ciudadanos de esta tierra, de este país, de nuestra patria, de poder ir a votar por lo correcto, por lo bueno. Amén. O sea, cuando esté allá, dígase, Señor, yo te voy a glorificar con esta votación. Amén. Bueno, eso era el regalo ahí. Pero es eso, mire, es eso. Es eso porque de verdad que ahora hay un principio en esto. La situación en la que usted esté pasando, porque muchas veces uno escucha gente que dice, no, es que yo estoy mal por la situación del país, no, es que yo estoy en la mala por esto. Y déjeme decirle que no se trata por las situaciones de su alrededor, se trata por el acuerdo que usted tenga en su mente. Porque le digo algo, imagínense, vámonos a la palabra, dice que Adán fracasó ¿en dónde? En el Edén. Pero dice que Jesús es donde triunfó, en el desierto. O sea, no es por las situaciones alrededor que nosotros vamos a victoriar. O sea, no importa qué situación vayamos, por qué tormenta vayamos, si nosotros estamos de acuerdo con el pensamiento de Dios, vamos a ir de victoria en victoria. Amén. Así vamos a ir por donde quiera, cualquier tormenta que se levante, dice la palabra de Dios, calla. Va a tener la autoridad de decirle calla. Y el Señor va a traer a usted paz en medio de esas tormentas. Porque ese es el acuerdo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros estemos de acuerdo con su reino, que estemos de acuerdo con su palabra. Ahora, acá hay un tema más chévere más adelante que habla del tema de las llaves. Este tema es tremendo porque cuando nosotros estábamos leyendo ese pasaje, uno dice, severo pasaje, ¿no? Tremendo, wow, que te daré las llaves te daré las llaves y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Una cosa tremenda. Y uno dice, amén, gloria a Dios. Tremendo pasaje. Pero pasa algo con esto. Y es que tanto en el cielo hay unas llaves, ¿cierto? Y en la tierra hay unas puertas para abrir esas llaves. ¿Cuáles son las llaves? Las promesas de Dios. Todas esas promesas que están en la palabra de Dios son las llaves que están ahí. ¿Y cuáles son las puertas? Hemos estado hablando toda la enseñanza de eso. Nuestra mente. Nuestras mentes son esas puertas abiertas aquí en la tierra, que dependiendo qué tipo de acuerdos mentales, qué tipo de promesas, o sea, en la medida que tú te llenes de promesas, vas a poder ¿qué? Liberar, vas a poder transmitir y hacer que esas llaves abran esas puertas en tu mente para que el reino de Dios se establezca. O sea, en la medida que tú estés de acuerdo con la palabra de Dios, el reino de Dios va a fluir. Por eso es tan importante esto. Y hay algo aquí interesante con esto, y es que el acuerdo mental muchas veces se va a formar también por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que escuchamos.
Sé que este tema a veces me he visto a veces en conflicto con personas con esto porque muchos dicen, no, es esto que escucho no me afecta, esto que veo no me afecta, esto, otro. Pero mire que la palabra de Dios dice algo en 2 Corintios 3:18, dice que, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplamos como un espejo la gloria del Señor. Y estamos, ¿qué dice? Siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Es decir, usted y yo somos un espejo y dependiendo de lo que escuchemos, de lo que veamos, pues vamos a reflejar eso mismo. Y nosotros como hijos de Dios no tenemos que reflejar cosas que tal vez el reino de las tinieblas esté presentando. Como hijos de Dios tenemos que reflejar la gloria de Dios. Amén. Y eso solo se puede lograr cuando nosotros miramos cara a cara a Dios. Es decir, cuando vemos su palabra, cuando la vemos así completamente ahí a cara descubierta, podemos ser transformados a eso y podemos liberar el reino de Dios aquí. Amén. ¿Y qué pasa con las promesas? Las llaves funcionan cuando hay un acuerdo mental con Dios. Y es así. Cada vez que tú pasas tiempo en la palabra de Dios, estás recibiendo una nueva llave, una verdad, una promesa, una dirección, un pensamiento de parte de Dios. Y cuando esta verdad entra a tu mente, se va a liberar el potencial del cielo para ti. Se va a manifestar el cielo en la tierra. Y por eso es que Jesús era una puerta abierta del reino de Dios. Por eso cuando la gente lo tocaba, y una vez que pasaba, eran sanados. Porque Jesús, ¿qué pasaba? Estaba en acuerdo totalmente con el reino de Dios. Su mente estaba pensando en Dios. Por eso, digámoslo así, y Jesús dijo, Jesús vivía en acuerdo mental 100% con el Padre. Por eso el reino de Dios fluía sin resistencia. O sea, como les decía, con solo tocarlo ya eran las personas sanadas. Y por eso el primer mensaje que Jesús habla en su palabra, cuando lo escuchamos hablando en un sermón, él dice, arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado el reino de Dios. ¿Y qué es arrepentirse? El arrepentirse es cambiar de mentalidad, renovar el acuerdo, alinearse con Dios. La palabra arrepentimiento, digámoslo así, tiene por significado, dice que transformación mental. Por eso Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se está acercando. O sea, ¿qué estaba literal diciéndoles Jesús? Es hora de cambiar la mente. Es hora de renovar su mente porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para poder acceder a ese reino, ¿qué necesitas? Cambiar tu mente, cambiar el sistema de pensamientos de tu mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo venidero, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que, para poder, ¿qué? Conocer la buena voluntad de Dios. O sea, eso es lo tremendo. Ahí usted va a conocer la voluntad de Dios y la cual es buena, agradable, es perfecta. Y esto lo otro, dice que el enemigo, y esto es interesante, mire, al enemigo no le preocupa que usted venga aquí a la iglesia. Al enemigo no le preocupa que usted no fume, con tal de que él tenga un pedacito de tu mente ahí en esto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es decir que hay muchas personas que, digámoslo así, se arrepienten lo suficiente como para ser salvados, ¿cierto? Pero no se arrepienten lo suficiente como para que el reino de Dios se establezca en sus vidas. Y es así, o sea, porque ya es donde va la pregunta que hacía inicialmente. ¿Por qué unas personas viven de tal manera y otras no? Porque cada persona ha tenido, dependiendo de ese acuerdo mental que haya tenido, está liberando el potencial del reino de los cielos. Y es así. Ahora, y es que la verdadera madurez espiritual no es pensar como niños, no es estar haciendo preguntas como ¿qué es pecado? ¿Qué no es pecado? ¿Qué puedo hacer para no perder la salvación? Pastor, ¿qué puedo hacer para no perder la salvación? ¿Cuánta malaldería podré hacer sin perder la salvación? Eso es pensar como niños. Decir, ay, ¿qué es pecado? ¿Qué no es pecado? ¿Sabe qué dice? La palabra dice que la verdadera madurez se expresa ¿en qué? En tener la mente de Cristo. Y yo le pregunto, ¿en qué piensa Cristo? ¿En qué piensa en Cristo? Cristo piensa en obedecer al Padre. Cristo piensa en la salvación de la humanidad. Cristo piensa en vivir en santidad. Cristo piensa en hacer la voluntad del Padre, cueste lo que le cueste. Por eso, la universidad de todo cristiano, ¿cuál es?
es poder llegar a tener la estatura de Cristo. Y cuando Jesús dijo, lo que yo hago, ustedes lo harán mayores, no lo está diciendo por decirlo, es así. En la medida que usted esté de acuerdo con el evangelio, que esté de acuerdo con el reino de Dios, va a poder extender y va a manifestar el reino de Dios. O sea, usted va a poder obrar, ministrar por sanidad y va a pasar, porque usted está de acuerdo con Dios. Es así de sencillo, no les digo, es así. Y Jesús termina diciendo esto, y ya para terminar, dice, guardaos de las levaduras. Y como les decía, las levaduras hoy en día podríamos llamarlas como ideologías. Miren, yo no sé si alguna vez usted ha visto cómo preparan el pan, cuando se prepara el pan, pero la levadura en sí, es chistoso, pero la levadura en sí es un hongo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el hongo? Que ese hongo, al tocar la masa, ¿qué hace? Fermenta la masa y ¡boom! Hace que la masa crezca, se convierta en pan, ¿cierto? Y cuando Jesús dijo, guardaos de la levadura, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que una pequeña mentira, un pequeño pensamiento aceptado, que no sea filtrado con la palabra de Dios, poco a poco va a ir fermentando la mente hasta que sin darnos cuenta tendremos una mente de pan. De pan. Porque, y aquí hay algo interesante, nos ponemos a preguntar hoy en día, ¿cuáles son las levaduras de esta generación? ¿Cuáles son las levaduras modernas que hoy podremos ver? ¿Cuáles son esas ideologías que hoy en día estamos viendo? Que literal, de verdad, que sin darse cuenta, poco a poco han llevado a que hoy en día una generación se vea perdida. Mi generación, los jóvenes, se vean perdidos en un mundo sin identidad, en un mundo que quieren buscar la identidad en cualquier cosa. ¿Cuáles son las ideologías que hoy en día estamos viendo? Ideologías que están produciendo ¿qué? Ansiedad, que están produciendo que llevar a la depresión, que incluso llegan a justificar el suicidio en ese sentido, que promueven esas confusiones raras que hoy en día estamos viendo. Es que tengo que nombrarlos porque es que me salen hasta en la sopa. Los famosos Terian, esas ideologías que uno dice, ¿qué es esto, Señor? Levaduras pequeñas que comenzaron con algo así que poco a poco hicieron que al final tuvieran una mente de pan. ¿Y qué es tener una mente de pan? Se preguntarán. Tener una mente de pan es que estamos pensando más en lo material que en las cosas del reino de Dios. Porque así estaba pasando. Mire, Jesús les estaba hablando cosas tremendas en ese momento. Y apenas los discípulos dijeron, ¿será que lo hice porque no trajimos pan? Desde ahí estaban como que en ese pensamiento. Pero no era así. Lo que pasa es que, y de hecho más adelante vemos que Jesús se pone hasta matemático, se pone a decirles, ¿no se acuerdan de cuántos panes yo multipliqué con tanto esto? Se pone como muy matemático, muy específico. ¿Y sabe qué hace Jesús con eso? Lo que está diciendo es que para Jesús el problema no es un pan. El problema no es el pan. Porque recuerde, Él lo dice, yo soy el pan de vida. Y luego cuando tiene la tentación en el desierto le dice, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 6:36 dice, buscad primeramente el reino de Dios y el pan vendrá por añadidura. Yes. Es así. Y déjeme decirle algo, usted por ser hijo de Dios ya tiene derecho al pan. ¿Qué es el pan? No sé, lo que nos preocupa, no sé, carreras, nuestra economía, todo eso. Eso viene, pero primeramente busque a Dios. Dios primero y créame que lo demás fluirá, lo demás vendrá. Y quiero terminar con este llamado. Y es que la casa debe ser el lugar primero donde nosotros debemos empezar a establecer o empezar a atraer el reino de Dios a esta generación. Es decir, nosotros no podemos permitir que las redes sociales, que TikTok, que Instagram, sea quienes estén dándoles los sistemas de pensamientos a esta generación. No podemos permitir eso. Tiene que ser en nuestra casa, el primer lugar donde se le explique cuál es su identidad, cuál es su razón aquí en la tierra. Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos una tarea, iglesia. Tenemos una tarea de ser guardianes
de la mente de esta generación. Yo le invito para que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle las gracias a Dios por ese momento. Gracias, Jesús. Y Padre, he compartido, Señor, el mensaje, Señor, que querías que transmitiera, Señor. Sé, Padre Celestial, Señor, que este mensaje, Señor, no volverá vacío, Señor. Sé que este mensaje, Padre Celestial, dará mucho fruto, Señor. Y Padre, hoy, Señor, como iglesia, queremos responder a ese llamado, Señor. A ser guardianes de lo que tú nos has dado, Señor. A ser guardianes, Padre Celestial, de nuestras familias, Señor. A ser guardianes, Padre, de esta generación, Señor. Por eso, Padre Celestial, cada día, Padre Celestial, nosotros, Padre, buscaremos, Señor, tu rostro, Señor. Buscaremos, Señor, poderte reflejar a ti, Señor. Padre, que nuestros pensamientos, Padre Celestial, sean tus pensamientos, Señor. Padre, nosotros no queremos solamente aprendernos versículos, Señor, sino que esos versículos, Padre, sean nuestros pensamientos, Señor. Que nosotros pensemos bíblicamente, Señor. Que nosotros podamos actuar, Señor, conforme a lo que tú quieres para nosotros, Señor. A lo que tu voluntad perfecta quiere para nosotros, Señor. Y Padre Celestial, Señor, hoy damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que tu iglesia, Padre Celestial, que la iglesia hoy presente, Señor, donde quiera que vaya, Padre Celestial, será ese embajador del reino de Dios aquí en la tierra, Padre. Y a donde quiera que vaya, Padre Celestial, su luz, Padre, tu luz, Padre Celestial, será reflejada, Señor. Y que las personas digan, yo quiero lo que esta gente quiere, Señor. Yo quiero lo que esta gente, Padre, está transmitiendo. Que donde quiera que nosotros vayamos, Señor, oremos, Padre, impongamos manos, Señor, y ministremos sanidad, Padre Celestial. Que ministremos, que establezcamos lo que el reino de Dios provee, Señor. Vida, Señor, que paz, Señor, todo esto que el reino de Dios trae, Padre. Y Padre, esto lo haremos, Señor, basándonos, Padre Celestial, a ser transformados diariamente en ti, Señor, transformados de gloria en gloria conforme a tu palabra, Señor. Padre, damos gracias, Señor, porque seremos, Señor, sabemos que esto, Señor, ha de ser, Señor, de bendición, Padre. Y no solo se quedará en oír, Señor, sino que seremos hacedores de esto, Señor. Gracias, papá, Señor, damos gracias. Amén, amén y amén. Sabemos que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y si quieres saber más de nuestra iglesia, te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como @iglesiasendas. En la descripción de este video puedes encontrar más información acerca de nosotros. Nos vemos pronto. Bendiciones.